Y hablamos de Latinoamérica y del cambio de signo que se ha ido observando dentro de las últimas elecciones realizadas en esta región. Un observador experto de los fenómenos electorales en Latinoamérica es el politólogo y jurista argentino Daniel Sovato. Es analista en riesgo político, democracia y elecciones en América Latina y es miembro asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, además de director y editor de Radar Latam 360. Daniel Sovato, bienvenido a Radio Cooperativa. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por estos minutos con Radio Cooperativa para observar el panorama electoral latinoamericano, donde lo más reciente ha sido la situación de Perú, ¿no? Un proceso electoral que se desarrolla en medio de muchísimas dificultades. ¿Cuál es, si partimos por esta, que es la última y la más reciente de las elecciones, cómo observa lo ocurrido en Perú, antes de entrar al resto de la región? Bueno, yo creo que tendríamos que contextualizar a Perú, pero para entrar en directo con Perú y después buscamos el texto, la elección realmente era prevista que iba a ser la más compleja de la historia electoral peruana, por varias razones. Primero, por una brutal fragmentación de candidatos presidenciales, 36, de los cuales compitieron 35 porque uno en plena campaña, una boleta electoral, la cédula donde se votaba, con 5 columnas, una para presidente y vicepresidente, 2 para el Senado, una para diputados y una para miembros del Parlamento andino, porque a partir de esta elección se regresa a un congreso bicameral en Perú. Este tamaño tenía 42 centímetros por 44 centímetros, más voto preferente. Y bueno, si ya venía todo complicado, realmente la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, cometió graves errores logísticos el día de la elección, el 12 de abril. Eso precipitó una crisis mayúscula que lleva a que más de 2 semanas después de haber concluido las elecciones, todavía no tengamos claros los resultados finales. Por un lado, aunque no es oficial final, pero por un lado ya se da por descontado de que va a haber la necesidad de celebrar un balotaje para definir la presidencia que va a tener lugar el 7 de junio. A ese balotaje, con seguridad va a pasar Keiko Fujimori, quien ha buscado la presidencia, esta es la 4ª vez, de tendencia de derecha, y lo que está en disputa es quién va a pasar con Keiko Fujimori. El segundo lugar está muy disputado, hay una diferencia mínima de 20 y tantos mil votos, hay muchas actas todavía observadas que se ha judicializado, es decir, va a ser la justicia electoral la que va a tener la última palabra, para definir si pasa Roberto Sánchez, que es de izquierda, cercano al expresidente Castillo, que fue electo en el 2021 y luego depuesto por su intento fallido de autogolpe, o si pasaría Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y también de tendencia de derecha. Así que una situación muy, muy compleja la que está viviendo Perú, la cual le viene a sumar a la inestabilidad política que tiene el país, 8 presidentes en los últimos 10 años, una muy grande incertidumbre y tensión electoral. Uh-huh. Esa es la situación de Perú y tiene rasgos que la hacen muy única. Pero si uno observa los resultados de las elecciones, y así lo ha hecho usted, Daniel Sovato, se observa una línea muy clara. Usted ha declarado desde el 2023, me parece que 11 de 14 procesos electorales han terminado con resultados que favorecen a la derecha o a la centro-derecha o a los sectores más conservadores, y eso incluye el caso de Chile. Hay un giro a la derecha. Durante muchos años hablamos de estos giros de Latinoamérica hacia la izquierda, hacia la derecha. ¿Y por qué se mueven? Si es que se mueven en esta armonía, al parecer, los resultados electorales, o por lo menos los más recientes. Varias preguntas, Paula. Voy a empezar por el contexto. Primero, la región, desde el inicio de este siglo, ha tenido ya 4 ciclos políticos. El primero y más largo del 2000 al 2013, 2014,
que fue lo que se llamó la marea rosa, es decir, la mayoría de los gobiernos de izquierda o centroizquierda. Luego después vino con Piñera, con Macri, con Uribe y parte con Iván Duque, con Bolsonaro, etcétera, un giro a la derecha, que fue breve. Después vino un nuevo giro de marea rosa a partir del 2019, incluso en plena pandemia, de gobiernos nuevamente de izquierda y de centroizquierda, y ahora a partir del año 2023 hemos iniciado este cuarto ciclo, de nuevo el péndulo girando mayoritariamente desde el punto de vista cuantitativo a la derecha. Hemos tenido en el año 2023 a Santiago Peña en Paraguay, a Noboa en Ecuador, a Milei en Argentina. Luego en el 2024 también tuvimos otros 3 gobiernos de derecha, José Raúl Mulino en Panamá, Bukele en El Salvador y Abinader en República Dominicana. En el 2025 las 4 elecciones fueron ganadas por candidatos de derecha o centro derecha. Ahí está Rodrigo Paz en Bolivia, y estuvo de nuevo Noboa porque volvió a haber elecciones en Ecuador, y después obviamente José Antonio Kast en Chile y Asfura en Honduras, y en febrero del 2026 ganó también una candidata del oficialismo de derecha en Costa Rica, Laura Fernández. Por lo tanto, de estas 14 elecciones que hemos visto, en 11 ganó la derecha con sus diferentes variables, desde la derecha libertaria de Milei, pasando por el centro derecha, pasando por una derecha más extrema. Solamente en 3 países ganó la izquierda. Ganó en México con Claudia Sheinbaum, ganó en Uruguay con Orsi, Yamandu Orsi, y ganó en Guatemala con Bernardo Arévalo. Claro, entonces o sea, uno diría, bueno, claro, cuantitativamente, por eso digo, pero cualitativamente, si tú miras quién gobierna hoy el 70% del Producto Interno Bruto de la región y quién gobierna hoy más del 60% de la población de la región, todavía está en manos de gobiernos de izquierda, porque Brasil tiene un peso muy específico con Lula, porque México con Sheinbaum tiene un peso también muy específico, porque Petro en Colombia tiene un peso muy específico. Y por eso estas 3 elecciones que vienen ahora van a ser fundamentales en los próximos 6 meses. ¿Qué va a pasar en Perú? ¿Qué va a pasar en Colombia? Hay elecciones fines de mayo y después una segunda vuelta con mucha probabilidad en junio. Y sobre todo, ¿qué va a pasar en la madre de todas las elecciones latinoamericanas, que son las brasileras, del 4 de octubre y seguramente con una segunda vuelta el 25 de octubre? Así que de momento tenemos que ver cómo se termina de decantar este mapa político. Así es, pero si uno observa estos movimientos, estas especies de olas, da la impresión, Daniel Sobato, de que, contrario a lo que uno pensaría, que hay una completa derrota de las ideas de uno u otro sector, más bien lo que vemos son ciclos, en los cuales se va produciendo una alternancia entre los dos sectores. Y no sé si a lo mejor la tendencia es que esta alternancia se va dando hacia versiones quizás eventualmente más polarizadas, más radicales de las mismas derechas e izquierdas que ganan en los ciclos anteriores o que pierden el poder en los ciclos anteriores. Depende. Por ejemplo, el primer ciclo político que se llamó la Marea Rosa, ese fue un ciclo político largo, Paula. Lo tuvimos del 2000 al 2013, 2014. Ahí tuviste prácticamente 4 gobiernos del PT en Brasil, el último interrumpido. Tuviste 3 gobiernos del kirchnerismo, tuviste 3 gobiernos seguidos de la izquierda en Uruguay y así sucesivamente. El ciclo de sustitución, cuando el péndulo se fue a la derecha, 2014, 2015, con Piñera, con Pedro Pablo Kuczynski en Perú, con Macri en Argentina, con Iván Duque en Colombia, con Bolsonaro en Brasil, fue corto, fueron 4 años. Después vino un nuevo ciclo de izquierda, como te decía, que también volvió a ser corto. Por eso acá hay 2 grandes preguntas respecto de este ciclo que estamos en el medio, porque entre el 2025 y el 2027 se van a llevar a cabo 11 elecciones. 7 en América del Sur y 4 en Centroamérica. Varias de ellas ya han tenido lugar, como explicamos. Uh-huh. Por lo tanto, las 2 preguntas relevantes son las siguientes. Número 1, ¿qué tan homogéneo va a ser la región a fines del año 2026?
¿Vamos a ver una región prácticamente pintada de azul, de derecha, o vamos a ver una región más heterogénea como existe ahora? Y lo segundo, ¿qué tan largo va a ser este ciclo de derecha que cuantitativamente vemos que es el que está de moda? Y esto va a depender más que de la ideología, de la capacidad que tengan los gobiernos de derecha de dar resultados a las demandas de la gente. Porque la gente lo que está demostrando es que si no le das resultado, realmente es muy volátil y te cambia a los 4 años. La derecha ha logrado en esta coyuntura conectar mejor con la ciudadanía en los temas que la ciudadanía de manera mucho más pragmática le interesa. El tema de la inseguridad frente al crimen organizado, el tema de migración, el tema económico, el tema de oportunidades, el tema de empleo. Si la derecha tiene capacidad de dar respuesta y resultados a esa demanda, yo creo que vamos a poder tener un ciclo más largo de gobiernos de derecha. De lo contrario, en 4 años vamos a estar viendo que nuevamente el péndulo manejado por el voto de castigo a los oficialismos vuelve a girar. Así es, porque el oficialismo cambia de color y el castigo es a quien está en el poder. Daniel Sobato, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Cooperativa. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Feliz tarde. Buenas tardes. Daniel Sobato, politólogo, jurista argentino, reconocido analista en riesgo político, democracia y elecciones en América Latina, director y editor de Radar Latam 360.